Vamos a ver la lección 19 y si alcanzamos vamos a ver la 20. La voy a adelantar hoy para que me puedan decir si se ve un poco mejor que la otra semana y se escucha, y si no, así me da tiempo de volverla a hacer. Recordemos un poquito porque dicen que no se oía bien. La semana pasada pues estuvimos viendo también la parte donde nos hablan de Moisés y de cómo deja a su cargo a Josué, y cómo él ya también pues le había dicho el Señor que todos los que habían tenido falta de fe pues no iban a llegar a la tierra prometida. Aquí en la lección 19 nos habla de las distintas etapas del camino. Principalmente nos dice la confianza de un pueblo en su Dios, acompañando. Moisés subió al monte Abraham con encontrados sentimientos para contemplar esa tierra tan anhelada. Por fin, he ahí a la vista esa tierra tan amada, aún sin conocerla ni pisarla. Por fin se cumplirá la promesa de Dios a pesar de la infidelidad de su pueblo. También vemos que dice aquí sufre tristemente el darse cuenta que él no va a poder entrar. Dice que contemplaba con lágrimas esa emoción contenida en su pecho, pero la certeza de que pues la palabra de Dios se cumple, que pronto moriría. Y al terminar ya muy pronto su vida terrenal le producía también angustia, pero también esperanza. El monte Abarim, o más correctamente dicho los nombres Abarim, formaba el oriente del Mar Muerto frente a Jericó. Una cadena cuyas cumbres más conocidas son el Fasga, el Fegor y el Nebo, donde en Deuteronomio encontramos que ahí murió Moisés. Este era el mejor lugar para que en su cima abarcara desde ahí una mirada que alcanzara a ver pues lo que más se podía de Palestina. Te reunirás con tu pueblo, expresión frecuente para decir morir, encierra una clara profesión de fe en la inmortalidad del alma. Esta expresión nos recuerda otro ejemplo: expiró y murió. Abraham, en buena vejez, anciano y colmado de esos días, fue a reunirse con su pueblo. También nos lo dice Génesis. Bober Cantera escribió al respecto que de Moisés se encontraba también completamente consciente de que eso sucedería. Semejante a Jesucristo, cuando dice a las mujeres de Jerusalén que no lloren por él, sino por los hijos de ellas. Así Moisés se entristece por él o por prorrumpir en vanas quejas, atiende a porvenir de aquellos que han sido encomendados y por quienes sin pensarlo daría la vida. Vemos cómo él también se encarga de dejar a Josué en el seguimiento de lo que Dios tiene para acompañar al pueblo. Yahvé, el Dios de los espíritus de todos los vivientes, expresión que significa que Yahvé es el verdadero Dios, que tiene el poder de la vida de los vivientes. Nótese también la pronta y plena sumisión de Moisés a las indicaciones de Dios, de dejar a otro la gloria de conducir al pueblo de Israel a la conquista de esa tierra prometida, y cómo solamente buscaba el mayor bien para el pueblo, y él libre de todo mezquino resentimiento o de envidia, que salga delante de ellos y entre delante de ellos, y que los saque y que los introduzca, para que el pueblo de Yahvé no sea solo un rebaño sin pastor. Eso nos define su vida interior, su forma de ser. Del mismo modo, conducir o introducir dentro indica pues el sentido de gobierno, de autoridad, tomada de lo que es el pastor. Moisés les dijo: yo tengo ya 120 años, no puedo ya salir ni entrar. Además, el Señor me ha dicho, tú no pasarás el Jordán. Entonces vemos esta parte de la etapa y cómo Josué sigue con esa orden de Dios, dando paso a otra etapa, ¿verdad? Dice: toma a Josué y al hijo de Nun, varón de espíritu, y pon tu mano sobre él. Vemos también el honor con el que lo unge. También nos damos cuenta cómo el mundo de hoy está pasando por grandes pruebas, y también se necesita grandes hombres de fe, hombres
laicos y consagrados, pero que puedan seguir acompañando al pueblo de Dios en esta lucha que estamos, en esta parte de la historia. Aquí nos cuenta lo que sucedió con el pueblo de Israel y con esa parte en que Josué ahora es el que sigue comprometido. Dice, los dirigentes de comunidad deben estar llenos del Espíritu de Dios. Tienen que conocer la ley, pues es su instrumento, y tienen que ser dóciles a la voluntad. Tal como Moisés y Josué y los ancianos de Israel recibieron parte del Espíritu que recibía de Moisés, también en el tiempo de los jueces los dirigentes necesitaban el Espíritu de Dios para poder gobernar. En tiempo de los reyes a Saúl también le invadió el Espíritu de Dios y púsose a profetizar. El rey David conocía muy bien que Dios le había ungido con su Espíritu. Por eso, al levantarse de su pecado, pide ante todo que Dios lo restituya ese Espíritu. Josué habla de ser caudillo del pueblo, habría de ser caudillo del pueblo hebreo, pero no como Moisés. Solamente reunía de su mano el gobierno del pueblo, también los asuntos espirituales, y hablaba con Dios cara a cara para conocer la voluntad de Dios. Josué tenía que recurrir al sumo sacerdote, pues Josué era más bien un líder militar. Ahí es donde vemos la diferencia. Moisés tenía de cara a Dios para comunicarse. En cambio, Josué dice que tiene que tener como mediador a un sacerdote. Dice Urim, objetos sagrados que el sumo sacerdote llevaba en el pectoral y del que le servía como oráculo para conocer la voluntad de Dios. También nos habla del pectoral de juicio. Dice, pondrás el Urim y el Tumim para que estén sobre el corazón de Aarón cuando vaya a la presencia del Señor, y llevará a Aarón al juicio de los hijos de Israel sobre su corazón continuamente en presencia de Dios. Urim y Tumim, etimológicamente al parecer, significan luz e integridad o perfección. Por eso algunos intérpretes modernos se inclinan a ver en ellos suertes sagradas, piedras o varillas que estaban en la bolsa del pectoral y por medio de las cuales el sumo sacerdote averiguaba la verdad. San Jerónimo y otros expositores antiguos creen que esta palabra Urim y Tumim no eran más que una inscripción hecha en el pectoral. Otros opinan que una de las dos piedras o varillas daba una respuesta afirmativa y otra negativa, donde Dios manifestaba su voluntad. Desde entonces suscitó el Señor profetas a quienes acudía el pueblo para conocer la voluntad divina en lo tocante a los asuntos de Estado, religiosos o particulares. Hizo Moisés como Yahvé se lo había mandado, tomó a Josué, lo presentó ante Eleazar y ante todo el pueblo. Poniendo las manos en su boca, le dio órdenes como Yahvé lo había dispuesto. Aquí nos habla también otra etapa, dice la guerra santa contra los medianitas. El Señor habló a Moisés diciendo, tratad a los medianitas como enemigos, matadlos porque como enemigos se han portado con vosotros y han aplicado sus ardides, por los cuales os sedujeron por medio de Fegor y de sus hijas. Después de esta interrupción ocasional por el empadronamiento que nos hablaban en el capítulo 26 y por las leyes del capítulo 27 y 30, se reanuda la narración interrumpida en la ejecución de la orden dada por Dios. El Señor habló a Moisés diciendo, vengan a los hijos de Israel por lo que les ha hecho los medianitas. Después serás reunido con tu pueblo. Y habló Moisés a todo el pueblo diciendo, armad entre vosotros gente para la guerra, salgan contra Medián para ejecutar la venganza de Yahvé. Les daba las órdenes de cómo elegir y a cuántos hombres elegir. Pero vemos como siempre el pueblo pues no siempre atiende a lo que Dios le dice al pie de la letra. Dice, como ya había mandado a Moisés, mataron a todos los varones. Además de estos dieron muerte a Edil, Requem, Sur, Or y Reba, 5 reyes de Medián. Pasaron también a culto a Balaam, hijo de
Beor. Los hijos de Israel tomaron cautivas a las mujeres de Medián con sus niños y se apoderaron de todo el ganado, de todos los rebaños, de todos sus bienes. Quemaron todas las ciudades que habitaban, sus campamentos, y tomaron el botín y toda la presa, tanto personas como bestias. Llevaron a los prisioneros a la presa y el botín donde estaba Moisés, el sacerdote Eleazar y el pueblo de los hijos de Israel, y ahí en el campamento cerca y frente al Jordán. Así como se suscita una guerra santa con Medián. 1000 hombres por tribu es un término verbal utilizado con frecuencia por el pueblo de Israel, hablando de cuestiones administrativas y militares, más que genealógica, semejante a la llamada centuria de los romanos, que no siempre era el número expresado. Fitnes fue enviado a acompañarlos a la guerra porque había mostrado vista en todo el celo por la ley de Dios. El día de la matanza de los que fornicaban con las mujeres medianitas. Así era el más indicado para aniquilar al pueblo por idólatra e impurezas. Los hijos de Israel hicieron lo malo a los ojos de Yahvé. La mano de Medián pesó sobre Israel de tal manera que los hijos de Israel, por miedo a los medianitas, se hicieron los antros que se encuentran en las montañas, las cuevas y los lugares fortificados, matando también a Balaam, el mago o profeta, que de mala gana había bendecido a los israelitas. Recordemos que nos hablaba eso, ¿verdad? Que a veces pues hay personas que no obedecen lo que Dios les dice y quieren sacar provecho, como en este caso. Dice que al llevarse a los animales era algo característico de esos pueblos. Daban preferencia al ganado menor, es decir, a animales de carga. Quemaron no solo las ciudades, sino campamentos y tiendas, todas ellas de los seminómadas, como eran los medianitas. Moisés, el sacerdote Eleazar y los príncipes del pueblo salieron a recibirlos fuera del campamento. Ahí Moisés se enfurece con los jefes del ejército porque dejó a las mujeres con vida. Recordemos que lo que Dios les ordenaba era que no hubiera esa contaminación. Podemos deducir que quitaron la vida a las mujeres casadas y las que participaban en la seducción del pueblo judío. Las demás podían ser aceptadas en la comunidad israelita como mujeres o esclavas. Con todo, no se extinguió el pueblo medianita. En tiempo de los jueces invadieron a Palestina y fueron derrotados. Ya vemos que en todas estas expresiones en donde nos habla de la historia de la salvación, pues se nos hace para nosotros difícil de entender toda esa matanza de hombres y mujeres ordenada por Dios. Pero como hemos visto, la historia de la salvación refleja lo que los hombres hacen a lo largo de la historia, y no siempre vemos que son cosas que nosotros podamos entender. Nos habla aquí también cómo fue el reparto del botín. Yahvé habló a Moisés: haz el cómputo de todo el botín que se ha tomado, hombres, animales. Hazlo con el sacerdote Eleazar y las cabezas de las casas paternas del pueblo, y distribuir el botín de manera equitativa. Causa admiración cómo hasta en el reparto del botín Dios indica cómo se debe hacer para que sea justo, en partes iguales y según la cantidad de las personas que tenga cada grupo. Inicia así la distribución de la tierra transjordánica. Los hijos de Rubén y los hijos de Gad, que tenían inmensa cantidad de ganado, vieron que la tierra de Jazer y la de Galaad era un lugar muy a propósito para el ganado, por lo cual vinieron y hablaron con Moisés y con el sacerdote Eleazar y con los príncipes del pueblo, diciéndole: la tierra que ya había derrotado delante del pueblo de Israel es tierra propia para ganado, y tus siervos tienen ganado. Y agregaron: si hemos hallado gracia a Dios, que sea asignada esa tierra a tus siervos como propiedad, y no nos hagas pasar el Jordán. Estos hechos se entrelazan con victorias narradas en Números 21, con los amonitas y con los
eh, rey de Basán. Eran 9 ciudades ubicadas en Transjordania. Respondió Moisés a los hijos de Gad y a los hijos de Rubén: ¿por qué vuestros hermanos han de ir a la guerra y vosotros os quedaréis aquí? ¿Por qué desalentáis el corazón de los hijos de Israel para que no pasen a la tierra que Yahvé les ha dado? Es lo mismo que hicieron vuestros padres cuando les envié a Cades Barnea para explorar el país. Aquel día se encendió la ira de Yahvé y juró diciendo: estos hombres que han subido a Egipto, de edad de 20 años para arriba, no verán la tierra que por juramento prometí a Abraham y a Isaac y a Jacob, porque no han querido ser fieles. Ahí vuelve a hacerles ese reproche, ¿verdad? Que quieren hacer lo mismo que en ese otro momento, donde desobedecen la voluntad de Dios y quieren tomar decisiones que les acomodan a ellos. Mas ellos dijeron: edificaremos aquí apriscos para nuestros rebaños, ciudades para nuestros niños, y marcharemos armados y sin demora al frente de los hijos de Israel, hasta que los hayamos introducido en el lugar. Mientras quedarán nuestros niños en las ciudades fortificadas para que no sean molestados. No nos volveremos a nuestras casas hasta que cada uno de los hijos de Israel posea su herencia, porque no queremos tener herencia con otros al lado del Jordán, ya que tenemos en esta ribera del Jordán al oriente. Entonces les dijo Moisés: si hacéis esto, si os armáis para la guerra delante de Yahvé, y todos vosotros armados pasan al Jordán, a los ojos de Yahvé, hasta que él haya echado a los enemigos delante de su rostro, y no os volvéis antes que él haya sometido al país, entonces no tendréis culpa ante Yahvé ni ante Israel, y será esta tierra posesión vuestra delante de Yahvé. Pero si no lo hacéis así, he aquí que pecáis contra Yahvé, y vuestro pecado recaerá sobre vosotros. Moisés dio entonces órdenes al respecto de ellos al sacerdote Eleazar, a Josué y a los jefes de las casas paternas de las tribus de los hijos de Israel, y les dijo: si los hijos de Gad y los hijos de Rubén, armados todos para la guerra, pasan con vosotros al Jordán delante de Yahvé, dadles una vez sojuzgada la tierra delante de vosotros, la tierra de Galaad en posesión. Pero si no pasan armados con vosotros, será su posesión en medio de nosotros en la tierra de Canaán. Dejaron entonces a sus mujeres y a sus niños. Moisés dio pues a los hijos de Gad y a los de Rubén, y a la medida de la tribu y la cantidad de integrantes de Manasés, el reino de Sehón y el rey de los amorreos, el reino de Og, rey de Basán. Moisés interpretó esta solicitud como una terrible amenaza contra el proyecto de invasión de Canaán, pero en cambio para esas tribus era una petición razonable. En el fondo no era tanto en sí la conquista o los mejores pastos, sino que así iniciaría la desunión entre esas tribus de una nación que aún no iniciaba, aunque efectivamente la tribu de Rubén, la de Galaad y la de mitad de Manasés reunieron 4,000 hombres y ayudaron a la conquista de Cisjordania, y Josué en lo sucesivo en la guerra contra Sigara negaron su apoyo a Débora. Vemos aquí partes de la historia. Dice: la mitad de la tribu de Manasés mencionada aquí se componía mayormente de los hijos de Maquir, hijo de Manasés. Recibió su porción del territorio al este del Jordán, y la otra mitad ocupó el territorio al este cerca de Efraín. Estas tribus desaparecieron con el tiempo casi por completo, y las ciudades mencionadas fueron cayendo en poder de los amonitas y moabitas. Los rubenitas perdieron ya en la época de los jueces la conciencia de pertenecer a la comunidad israelita. Mas en los distritos de Rubén hubo grandes deliberaciones. ¿Por qué quedaste en tus apriscos para escuchar los balidos de los rebaños? En los distritos de Rubén hubo grandes deliberaciones. Estas tribus poco a poco fueron desapareciendo dentro del futuro de la historia de Israel, y su importancia dentro del país fue poca. Así comprendió Moisés cuando en su cántico de bendición al despedirse de su pueblo dijo: viva Rubén y no muera, aunque sea pequeño su número. Así la riqueza fue convirtiendo en su ruina. Estas tribus sedientas de poder
son parte de los que confundieron sus propios intereses con el reino de Dios, olvidándose que el reino de Dios no consiste en comer y en beber. Bien conocía Moisés que a pesar de sus promesas y aunque efectivamente atravesaron el Jordán para ayudar a sus hermanos, la tierra prometida, al separarse de su comunidad, poco a poco terminarían separándose, pues sí, esa desunión del pueblo hizo que cambiaran parte de su cultura y tradiciones y fueran desapareciendo. La lista de estaciones que encontramos en el capítulo 30 y 33 de Números detalla diferentes lugares, etapas y estadios del pueblo de Israel. Aunque no es posible reconocer paso a paso todos los nombres y lugares, sí podemos seguir un itinerario general. San Jerónimo en su carta 78 extrae de este itinerario una aplicación moral al progreso del itinerario a la virtud hasta llegar al reino celestial figurado por la tierra prometida. San Ambrosio también ve en este itinerario simbolizados los varios grados y progresos que debemos de subir hasta llegar a la tierra de provisión, es decir, al cielo. Sin duda este capítulo es el más atrayente para los geógrafos y arqueólogos. Partieron de Ramsés al primer día del 15 del mes primero y al día siguiente de la Pascua salieron los hijos de Israel con mano alzada a la vista de todos los egipcios, mientras los egipcios sepultaban a los que había muerto entre ellos todos los primogénitos, y Yahvé hacía justicia contra los dioses de ellos. Partieron pues los hijos de Israel de Ramsés y acamparon en Sucot. Partieron de Sucot y acamparon en Etam. Esta es la frontera del desierto donde partieron de Etam y dieron vuelta hacia Fiaitro. Yahvé hace justicia siempre con los hijos de ellos. Según la tradición judía, en la noche que salieron los israelitas, Dios derribó los ídolos de Egipto. El trayecto desde Ramsés, es decir, de donde partieron, hasta el Sinaí, es con algunas variantes un resumen del relato del libro del Éxodo, desde el capítulo 12, versículo 37, hasta el capítulo 19, versículo 2. Todo este recorrido, este trayecto del Sinaí a Cádiz, en el desierto de Sin, y en el libro de Números, capítulo 11 al 20, versículo 1, menciona por primera vez cómo zarparon ahí las naves de Salomón y del rey Josafat, que traía el oro de Ofir. Partieron de Cádiz y acamparon en el monte Or, en la frontera del país de Edom, y por órdenes de Yahvé subió el sacerdote Aarón al monte Or y ahí murió, a los 40 años de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, el primer día del mes. Tenía Aarón 123 años cuando murió. Entonces nos cuentan aquí que el cananeo, el rey Arad, que habitaba en el Negev, en el país de Canaán, supo que venían los hijos de Israel. Partieron del monte Or y acamparon en Salmona. Partieron de ahí y acamparon en Punón. También de ahí partieron a Abor y así fueron recorriendo las montañas hasta acampar en las campiñas de Moab junto al Jordán, frente a Jericó. El texto también nos resume el capítulo 21 hasta el capítulo 22 en el libro de Números, aunque no es posible que podamos hacer coincidir en todos los detalles. El Negev es la región meridional de Palestina, al suroeste del Mar Muerto. Es en sí un desierto, más habitado en aquellos tiempos que en la actualidad. El Antiguo Testamento distingue 5 regiones: el Negev de Judá, al sur de Hebrón, el Negev de los Cereteos, al norte y oriente de Beersheba, y el Negev de Caleb, Hebrón y sus aldeas. El Negev de los Cineos, al sur del desierto de Judá,
y el Negev de Seramel al sur de Bersabé. Es en resumen la región entre Hebrón y Cades, sobre Punón. Se conoce más tarde que fue célebre por sus minas de metal. Subsisten aún en la actualidad sus ruinas al norte de Petra, a unos 70 kilómetros del Mar Muerto. Ahí aconteció lo de la serpiente de bronce. Bueno, este es un poco el resumen sobre la lección 19. Vamos a ver brevemente la 20. Todas nuestras lecciones aquí tienen demasiados datos, pero acuérdense que lo importante es sacar, lo importante es encontrar cuál es el mensaje, el aprendizaje. Y aquí una tras otra vamos viendo cómo, si no el pueblo de Dios, no la parte de ellos que no obedece sus preceptos, sus órdenes y se van por distinto camino, pues van pereciendo y no llegan al lugar donde Dios les prometió. Aquí nos habla también sobre la 20 sobre leyes y decretos. Dice, la ley de Dios es valladar que nos mantiene dentro del camino. Recordemos también eso, ¿verdad? Que dice que Dios es tan grande y tan amoroso con su pueblo que no solo lo protege y lo lleva de la mano, sino le da sus preceptos, sus mandamientos y les va dando las órdenes precisas. Aquí nos habla sobre la distribución del país de Canaán. Dice, a continuación se relata cómo Yahvé distribuyó las fronteras del país de Canaán y promulgó algunas leyes para cuando las tribus de Israel se instalaran allí. Se perciben esos 5 discursos de Yahvé y uno de Moisés. Yahvé habló a Moisés en las campiñas de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando después de pasar el Jordán atravesasteis el país de Canaán, arrojasteis de delante de vosotros a todos los habitantes del país. Destruiréis todos sus simulacros, destruiréis todas sus imágenes fundidas y devastaréis todos sus altares. Tomaréis posesión del país y ahí habitaréis. Cada uno tendrá su herencia, la que le tocase en suerte. Harás una repartición con arreglo a las tribus de vuestros padres. Pero si no arrojáis delante de vosotros a los habitantes, sucederá que lo que dejéis de ellos serán como espinas en vuestros ojos y aguijones. Los lugares altos eran lugares situados comúnmente en las colinas. Ahí dedicaban culto a su divinidad. Los pueblos de Canaán no tenían templos, sino que celebraban sus fiestas y cultos en esos lugares elevados. Y ahí tenían todos sus santuarios, sus supersticiones. Israel padeció muchísimo por esta cuestión, ya que los cananeos causaron gran daño a la región de Israel. El piadoso rey Josías, en la purificación del templo de Jerusalén, mandó al sumo sacerdote Hilcías y a los sacerdotes de segundo orden y a los guardianes de la puerta que sacaran del templo de Yahvé todos los utensilios que habían sido hechos para Baal, para Asera y para todo el ejército del cielo, y los quemó fuera de Jerusalén e hizo llevar sus cenizas a Betel. Expulsó a los sacerdotes que los reyes de Judá habían instituido para quemar incienso en esos lugares altos en las ciudades de Judá. Sacó asimismo de la casa de Yahvé la Ashera, la llevó fuera de Jerusalén al valle de Cedrón y la quemó en el valle de Cedrón, reduciéndola a polvo. Arrojó ese polvo a los sepulcros de la plebe. Destruyó también las habitaciones de los prostitutos que habían en la casa de Yahvé, donde las mujeres tejían pabellones para Asera. Retiró los sacerdotes de las ciudades de Judá y profanó los lugares altos donde quemaban incienso, desde Gabá hasta Bersebe, y derribó todos esos altares de los sátiros. Los sátiros eran figuras de machos cabríos que vivían en el desierto y que estaban en la entrada en la puerta de Josué, gobernador de la ciudad. Con todos los sacerdotes de los lugares altos no podían subir al altar de Jerusalén, aunque sí comían los panes ácimos en medio de sus hermanos. Josías destruyó también la idolatría de Betel y Samaria. Destruyó además el altar de Betel en ese lugar alto, que había hecho pecar a Israel.
destruyó ese altar. Cuando Josaías miraba en torno suyo, vio los sepulcros que había ahí en el monte, mandó sacar los huesos y los quemó sobre el altar, profanándolo conforme a la palabra de Yahvé pronunciada por aquel varón de Dios, que ya había anunciado estas cosas, y preguntó: ¿qué monumento es este que veo? Le contestaron los hombres: es el sepulcro del varón de Dios, que vino de Judá y anunció estas cosas que tú acabas de hacer en contra del altar de Betel. He aquí que por orden de Yahvé vino un hombre de Dios de Judá a Betel, estando Jeroboam todavía en el altar para quemar incienso, y gritó contra el altar por orden de Yahvé y dijo: altar, altar, así ya dice Yahvé, he aquí que un hijo ha de nacer en la casa de David, y que se llamará Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso, y quemará esos huesos sobre ti. Entonces Josías dijo: dejadle que aquí mueva sus huesos. Y así fue como quedaron en paz sus huesos con los huesos del profeta que había venido de Samaria. Josías quitó también los santuarios de esos lugares. Leyendo lo que Josías hizo, casi 6 siglos después de lo que ordenó Dios de exterminar y expulsar a los habitantes de la tierra prometida, es muy significativo que, teniendo conciencia de ser el pueblo elegido, una porción importante de los hebreos se volvió a esa de esos dioses cananeos. Con todo esto el Señor dice: Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Aquí vemos, ¿verdad?, como muchos no entran, pero porque desobedecen las órdenes de Dios. Aquí nos habla en otra parte sobre datos y datos importantes, de dar números, sobre la manera en que Moisés repartió las tierras. Son muchos datos, pero lo importante es que veamos otra vez aquí la justicia y el equilibrio con que Dios va repartiendo a cada parte del pueblo de Israel el lugar donde quiere que ellos estén. Dice aquí la despedida de Moisés. Dice: primer discurso de Moisés. Aquí comienza el relato del libro de Deuteronomio o segunda ley, una recapitulación, explicación y ampliación de la ley de Moisés, el amigo de Dios. Estas son las palabras que dirigió Moisés a todo el pueblo al lado del Jordán, en el Araba, es decir, en la depresión del valle del Jordán, donde la cual nos hablan que Suf, nombre hebreo del Mar Rojo, y Disaná. Aquí San Jerónimo nos traduce según la etimología, donde hay muchísimo oro, a 11 jornadas de Horeb. El Horeb es otro lugar, es otro nombre de Seir, es Edom, el sureste del Mar Muerto. Aquí nos dice también cómo Moisés había llegado a los montes de los amorreos, que Yahvé nuestro Dios nos va a dar. Mira que Yahvé tu Dios pone este país delante de ti, súbelo, tómalo en posesión como lo ha dicho Yahvé, no temas y no te amedrentes. Vemos aquí cómo esa propuesta fue la que acogieron ellos con gusto, atendiendo a lo que Dios les había dado singularmente de esos lugares. El paso del plural al singular y viceversa, en donde les dice no os amedrentéis, es el uso muy frecuente en los discursos de Moisés contenidos en Deuteronomio. En el singular tú, tuyo, vuestro, el escritor se dirige a la colectividad israelita personificada o viendo a los individuos particulares que la constituyen. Yahvé vuestro Dios marcha delante de vosotros, Él peleará con vosotros, a semejanza como lo hizo delante de nuestros ojos en la salida de Egipto. Moisés explica cómo fue excluido del país prometido. Dice: en aquel tiempo di órdenes a Josué diciendo: tus ojos han visto todo lo que Yahvé ha hecho. Tu Dios ha hecho con estos dos reyes, así hará Yahvé con todos los reinos contra los cuales has de marchar. No temáis, porque Yahvé vuestro Dios pelea junto con vosotros.
En aquel tiempo yo supliqué a Yahvé diciendo: Señor, tú que has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza, la fuerza de tu brazo, dame la oportunidad de seguir. Déjame, te ruego, pasar y ver aquella excelente tierra que está al otro lado del Jordán. Pero Yahvé, enojado contra mí, por culpa vuestra, no me escuchó, sino que me dijo: basta ya, no me hables más de esto, sube a la cumbre, alza tus ojos hacia el occidente y hacia Aquilón, y hacia el mediodía y el oriente, contémplala con tus ojos, pues tú no pasarás este Jordán. Da órdenes a Josué y fortalécelo e inspíralo en el ánimo, pues él es el que tiene la misión de llegar con el pueblo. Tú solamente verás desde aquí. Y vemos cómo también hay exhortaciones paternales de Moisés, indicaciones que le sigue dando. Ahora pues, oh Israel, escucha la ley y los decretos que os enseño, y practícala para que vivas y posees en esta tierra, para que leyes y decretos que te han sido dados los sigas clara y precisa, como Dios lo ordena, para que entonces seas fiel a Él y si llegues y tengas entrada a la tierra prometida. Para que viváis, nos recuerda la queja de Jesús dicha a los judíos: ¿y vosotros no queréis venir a mí para tener vida? Dice Juan 5, Dios no nos necesita a nosotros, ni necesita nuestros obsequios. Si a los israelitas de aquellos días y a los cristianos de nuestro tiempo nos ha dado su ley, es porque la necesitamos para nuestra formación, para ver claramente los caminos y seguirlos como Él quiere, para que seamos felices, porque Él así quiere que seamos. Dice claramente: no añadiréis ni quitaréis de la palabra de Dios. Yo advierto a todo el que oye la palabra de profecía de este libro: si alguien añade estas cosas, o le añadirá a Dios las plagas escritas en este libro. Y si alguien quita de las palabras del libro de esta profecía, lo quitará Dios también del árbol de la vida y de la ciudad santa. Obsérvalas, póngalas en práctica, pues ellas constituyen su sabiduría. Pero tengan cuidado, guarden bien su alma para que no olviden estas cosas que han visto sus ojos, ni aparten nunca de su corazón en ningún momento, sino antes bien debe de ser para ustedes promesa enseñarlas a sus hijos, y sus hijos a sus hijos. En esto consistirá vuestra sabiduría. Es esta una condenación directa para el hombre que se vanagloria de su inteligencia, de su conocimiento, de su experiencia, que no se base en el aporte que Dios le da. La verdadera sabiduría consiste en cumplir los eternos mandamientos de Dios. Esta sabiduría práctica constituye la base y el arranque de todo lo que es la parte espiritual, el conocimiento que verdaderamente lleva a la vida eterna, el reconocimiento del único Dios. Porque si recto conocimiento de Dios tenemos uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es lo que el hombre debe de cuidar, porque de lo contrario se desvía del conocimiento. Y entonces tiene no la sabiduría, sino la equivocación que nubla su mente. ¿Qué nación hay tan grande con la grandeza de Israel? No consistió su grandeza en sus armas, ni en el combate, ni en lo político, ni en lo económico, ni en su carácter de pueblo elegido, sino en los atributos que Dios le otorgó al verlo elegido, para sostenerlo como a ninguna otra nación con sus pretendidos dioses. Y cuenta con la ley, lo cual desde este punto de vista religioso y moral ninguna otra nación posee. Por más antigua y famosa que pueda ser, Israel será una nación grande, poderosa y admirada por las demás, pues tiene esa legislación sabia a la que debe de llevar a la práctica. Actualmente nosotros, el pueblo de esta nueva alianza, el pueblo cristiano, tenemos el riesgo de caer en la tentación, así como en su tiempo los israelitas,
que frente a los favores recibidos por parte de Dios y ante tantos prodigios caigamos en una tentación humana de ingratitud, mientras las demás tradiciones del Pentateuco subrayan de la distancia que separa al hombre de Dios. ¿No es acaso ingratitud por lo que el mundo actual ha olvidado los valores jurídicos de esa legislación israelita? Dice al respecto un antiguo jurista: el valor jurídico de la Biblia, en cuanto a la legislación de Israel se refiere, daría lugar a un libro envidiable de extraordinario interés, cuya lectura no nos cansaríamos de sugerir a los juristas y estudiosos y a las grandes universidades y centros más grandes de la cultura. La triste caída de Israel fue causa de que menospreciaran su tesoro al extremo de que el decreto romano base actual apenas contaba con 2 o 3 puntos en materia penal que denuncia algunos rasgos de legislación lógica, como por ejemplo la ley de restitución de posesiones. Enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. La generación actual, siglo tras siglo, debe instruir a sus generaciones posteriores acerca de todos estos acontecimientos que ellos mismos presenciaron, para que se quede asentado claramente como tradición. Dios abandonó a otros pueblos a la idolatría más ignominiosa porque no se apegaron a él, sino a los cultos idólatras. Un Dios celoso, pero en este sentido de definición exacta, porque Dios es todo amor. Es celoso en el sentido en que Dios también quiere que todo se lo des a Él, pues todo lo recibes de Él. Que tengas con Él un amor exclusivo, que no debe tener duda, sino no debe soportar el desvío, como nos lo dice en Cantar de los Cantares, que el amor es fuerte como la muerte y los celos son duros como el infierno, pues inevitablemente es un camino, el premio o el castigo. Si después de haber engendrado hijos e hijas y morado largo tiempo en la tierra, os corrompéis de nuevo fabricando estatuas, imágenes de cualquier cosa, haciendo lo malo a los ojos de Dios, vuestro Dios provocarás en él su ira. De pronto seréis exterminados, así como el pueblo de Dios se quedó y no pasó a la tierra prometida, donde Dios solo deja entrar a los que obedecen su palabra. No busquen la sabiduría humana, sino la sabiduría de Dios. Efectivamente, así sucedió. Los israelitas fueron llevados cautivos a otras naciones, a Asiria, a Babilonia. ¿Por qué? Por seguir la idolatría. En su angustia, cuando vinieren sobre ti todas estas cosas, en los últimos tiempos te convertirás a Yahvé tu Dios y escucharás tu voz, porque Yahvé tu Dios es misericordioso y no te abandonará, ni te destruirá, ni se olvidará de tu pacto que juró a tus padres. Pregunta: te ruego, a los tiempos antiguos que te han precedido desde el día en que Dios creó la tierra y los cielos, ¿hay alguna aventura, pueblo alguno, que oyera la voz de Dios que le hablaba en medio del fuego, como lo oíste, sin perder la vida? ¿O hay algún Dios, alguno que viniera a escoger para sí un pueblo de entre otros, pero con pruebas, señales, maravillas, y con guerra y mano fuerte, brazo extendido, realizara proezas estupendas, como todo lo que Yahvé ha hecho por el pueblo de Dios para sacarla de la esclavitud de Egipto y mostrarles a tierra nueva? Te convertirás a Yahvé tu Dios. Para los profetas es el restablecimiento, la restauración e instauración definitiva del reino de Dios. La época de la nueva alianza es para San Pablo en Romanos lo referente a la conversión de los judíos. Según el Antiguo Testamento, el hombre no podía ver a Dios y seguir viéndolo. Entonces, al oír la voz de Dios, implicaba este riesgo, este peligro. Pero el Señor preservó a Israel al pie del Sinaí y tuvo el privilegio de experimentar el que Dios pudiera hablar con los hombres, sin que ellos murieran. Por cuanto amó a tus padres y eligió a tus descendientes después de ellos,
y te sacó de Egipto yendo delante de ti. Reconócelo en este día, resuélvelo en tu corazón. Yahvé es Dios arriba en el cielo, abajo en la tierra. Guarda pues sus leyes y sus mandamientos que hoy te ordeno, para que te vaya bien a ti, a tus hijos, y después de ti, para que sean muchos tus días sobre la tierra, que Yahvé tu Dios te dará para siempre. Para siempre es una promesa, y Dios siempre cumple su promesa, así como lo hizo con Israel. La tierra prometida en posesión para siempre. Si Israel es arrojado de ella, será por su culpa para siempre. Esta es uno de los pasajes en que los judíos actuales fundan sus derechos en la posesión de Palestina. Bueno, esta es nuestra lección 20. Aquí terminamos. Si pudieran mandarme un mensajito para ver si se escuchó, si está bien, entonces el miércoles ya les hago una pequeña reflexión sobre lo que estamos viendo del libro.